Le doy la bienvenida a Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Muchas gracias, secretaria, por enlazarse a esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría iniciar preguntándole qué, qué diferencias tiene esta campaña que recientemente lanza el gobierno de la Ciudad de México, si te tocan, nos tocan, si te tocan, nos toca, y también el lanzamiento que hacen de un paquete legislativo. ¿Cuál es el trabajo más bien que hará la Secretaría de las Mujeres? ¿Qué les toca a ustedes como secretaría? Nosotras somos órgano rector. Como Secretaría de las Mujeres, nuestro mandato es garantizar que los derechos de las mujeres se puedan ejercer en esta ciudad, que las mujeres estén en el centro de la propuesta y de la respuesta institucional de las políticas públicas, de los presupuestos, y en esa tarea hemos estado abocadas pues desde que llegamos al gobierno. En el marco de la jornada de los 16 días de activismo contra la violencia, se lanza esta campaña que efectivamente se llama Si te tocan, nos toca. Y ese nos toca apela a qué le toca a cada persona, a la sociedad, comenzando por el propio gobierno de la ciudad, cuál es la respuesta institucional, cuál es la política pública que tiene que estar disponible, cuál es el acompañamiento que vamos a dar para las mujeres y demás. Ahí está, digamos, el cúmulo de los mensajes vinculados a nuestras responsabilidades institucionales, pero también la campaña le habla a la sociedad, le habla a la comunidad, le habla a los propios hombres. A todos nos toca algo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, porque la violencia está normalizada o está instalada en la vida y lo que tenemos que hacer es desarraigarla. Y para desarraigarla, todas y todos tenemos que pensar cómo contribuimos a su normalización, a su invisibilización, a su silenciamiento. Y entonces, ¿cómo nos salimos de ese lugar? Ponemos ojos claros, hacemos acciones contundentes y acompañamos a las mujeres. Solamente si actuamos toda la sociedad en su conjunto, si la respuesta es una respuesta social y comunitaria, podremos garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en eso estamos. Esta jornada también tiene, además de la presentación de la campaña, que va a ser una campaña permanente, pues tenemos muchas actividades del conjunto de las secretarías del gobierno de la Ciudad de México. Pero me gusta mucho contarte que a partir de hoy y hasta el 10 de diciembre, la jornada de 16 días de activismo es una jornada territorial. Es decir, vamos a ir a las colonias de la Ciudad de México con altos índices de violencia y vamos a tocar las puertas y vamos a llevar información de la oferta institucional y vamos a hacer procesos de diálogo con las vecinas ahí en sus comunidades, vamos a llevar servicios y es una acción que nosotros hemos llamado la oleada morada, la oleada violeta, pues vamos a visitar muchísimas compañeras funcionarias de las diferentes dependencias del gobierno central e incluso de las propias alcaldías. Vamos a visitar las casas, vamos a llevar allá la oferta institucional y vamos a hablar con las mujeres, los hombres, las familias, los comercios. Lo que queremos es llevar este mensaje a todo el mundo de quién es la responsabilidad de una vida libre de violencia para las mujeres. Es de todas, es de todos y que toca a cada quien. Van a, Además de estas, sí te escucho. sí, van a hablar con estas mujeres en las colonias y de qué se hablará de de las leyes que las protegen, el escucharlas para ver cuáles son las preocupaciones o qué son cuáles son los temas que se van a llevar a estas colonias. Nosotras vamos a llevar información. Llevamos un periódico sobre los derechos de las mujeres, el periódico Siempre Viva, Siempre Libre, Siempre Iguales. Llevamos imanes para pegar en los muebles, en el refrigerador, con el asterisco 765 para recordarle a la gente cuál es el número al que hay que llamar cuando estás viviendo algún tipo de violencia, cuando estás siendo testigo de alguna agresión, cuando quieres llamar para pedir alguna asesoría, cuando quieres preguntar en dónde quedan las unidades territoriales siempre vivas de la Secretaría de las Mujeres, es decir, toda la información de la oferta institucional. Pero también llevamos servicios. Vamos a llevar servicios de salud, vamos a llevar servicios de bienestar de los que están puestos en los servicios públicos de cuidado de la Casa de las Tres R's y vamos a dialogar con la gente. Vamos a llevar abogadas para que haya asesoría jurídica, para que si alguien necesita por ahí preguntar algo sobre un caso en específico. Entonces es una presencia territorial
con los servicios que podemos llevar al territorio y con la información de toda la demás oferta institucional que tenemos disponible para las mujeres de la ciudad. ¿Son colonias con altos índices de violencia o cómo eligieron estos lugares en donde van a estar recorriendo? Las colonias se eligieron a partir de los criterios de la Secretaría de Participación Ciudadana, que ha venido trabajando a lo largo de todo el año en la identificación de colonias que necesitan urgentemente la presencia del gobierno para mejorar las condiciones, entre que tienen índices altos de inseguridad o índices altos de violencia o índices altos de pobreza o precariedad. Hay una lista de colonias prioritarias que han sido las colonias del Casa por Casa, que hemos visitado todos los jueves con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Entonces, a partir de esos criterios y en diálogo con las dependencias y las alcaldías, es que elegimos las colonias prioritarias para esta jornada, pero te recuerdo, la campaña es permanente. No solamente los mensajes del si te tocan, nos toca, sino la actuación del gobierno. La política contra la violencia hacia las mujeres es una política de Estado. Y en ese sentido se sostiene a lo largo del año, se sostiene con la oferta institucional que nosotras tenemos para atender, acompañar. La violencia se previene, se sanciona, se erradica. Y nosotros estamos tratando de trabajar en todas esas esferas, digamos, prevención, atención, sanción y erradicación. Por eso es muy importante que nuestra presencia territorial es a lo largo de todo el año, que vamos todos los jueves a las colonias, que eso se va a seguir haciendo, que recibimos mujeres en la audiencia pública los martes en el Zócalo capitalino y que tenemos las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres para recibir, atender, acompañar, asesorar y hasta litigar. No estamos en todas las alcaldías, tenemos 27 casas de las siempre vivas, los que son las unidades territoriales, hay 27 en la ciudad, tenemos 14 centros libre también operando. Los centros libre es como se llama la oferta institucional de atención que hacemos en todo el país a instancias de la iniciativa de nuestra presidenta, y acá también tenemos 14 centros libres. Tenemos también a las abogadas de las mujeres desplegadas en las fiscalías territoriales y en las fiscalías especializadas. Es decir, si una mujer fue agredida, necesita ir y levantar una denuncia, puede llegar a la fiscalía de su territorio y decir dónde está la abogada de las mujeres, y ahí la van a canalizar a esa abogada para que la asesore y la acompañe en la apertura de la carpeta de investigación. Entonces, tenemos esa posibilidad de respuesta, estamos desplegadas por toda la ciudad y queremos que las mujeres escuchen fuerte, escuchen lejos, sepan en toda la ciudad que no están solas. Y secretaria, decía también de los martes ciudadanos, este Zócalo ciudadano, ¿cuáles son las inquietudes que principalmente plantean las mujeres cuando se acercan a la mesa en la que están los representantes de la Secretaría de las Mujeres y que son importantes pues atender en el marco de estos 16 días de activismo? Mira, es una estrategia muy importante porque tiene varios escenarios. Uno donde la gente llega porque ya tocó antes otras puertas y tiene casos que están atorados o donde ha faltado sensibilidad o compromiso. Entonces llegan con propuestas ya muy concretas de hice esto y esto y esto y mi caso no avanza o no he logrado hacer tal o cual, ¿no? Esos casos son pocos, la verdad, porque llega mucha más gente que no tiene información, que recién está llegando a preguntarnos qué se podría hacer si está viviendo tal o cual situación, si nosotras podemos acompañarlas, porque o viene alguien que dice es que iba pasando, vi que estaban acá y entonces quería preguntarles porque mi vecina está viviendo esta situación, ¿no? Entonces es un espacio así de acercamiento, de asesoría, a veces de primer contacto y luego pues una mesa más de resolución con casos como los que conté al principio, ¿no? Pero estamos ahí y es muy importante que la ciudadanía sepa porque
todavía nos falta que la gente tenga muchísima claridad de cómo acercarse, qué tipo de ayuda o acompañamiento puede obtener, qué tipo de políticas existen para que las mujeres vivan bien, vivan libres de violencia, vivan en dignidad, qué programas tenemos disponibles, ¿no? Entonces también tenemos que publicitar mucho y es algo que es central de nuestra campaña del Si te tocan, nos toca. Nuestra línea, la SOS Mujeres, es el asterisco 765. Tú sabes que además hay una línea nacional que también está publicitando mucho la Secretaría de las Mujeres, la presidenta. O sea, es decir, toda la oferta institucional que tenemos desde las diferentes entidades es algo con lo que los medios nos tienen que ayudar a insistir. No importa cuál de los números tengan a la mano las mujeres, el asunto es que tengan a dónde llamar y que sepan que ahí va a haber respuesta. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, el asterisco 765 está funcionando, responde a las llamadas de emergencia, de consulta, de asesoría, eh, y a final de cuentas se puede llamar ahí por cualquier motivo, para pedir una patrulla si está ocurriendo una emergencia, para denunciar que están siendo testigos de un acto de violencia, para preguntar en dónde quedan nuestras unidades territoriales, para preguntar a dónde pueden ir a tomar asesoría jurídica, a dónde pueden ir a terapia grupal, qué tipo de capacitaciones damos, cómo se accede al programa de autonomía económica. Es decir, es una línea para que las mujeres se acerquen al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de las Mujeres y a partir de ahí establezcamos una relación. Y secretaria, en la cuestión del transporte público, también veía que esta campaña que presentan el día de ayer, Si te toca, nos toca, abarca pues la difusión en el transporte y atender pues esta cuestión que también es importante, ¿no? El prevenir el abuso y el acoso sexual. Ahí, ¿qué hace la Secretaría de las Mujeres? ¿Qué podemos hacer como habitantes si necesitamos alguna asesoría en ese rubro? No solo se va a promover la campaña en los medios de transporte, tanto públicos como concesionados, sino que además el próximo viernes tenemos una firma de un acuerdo con las personas del transporte concesionado. La Secretaría de las Mujeres ya tiene unos lineamientos de qué hacer y cómo actuar en caso de que ocurra alguna violación al espacio de las mujeres, alguna agresión sexual, algún acoso, algún abuso, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos ahí unos lineamientos, pero necesitamos seguir insistiendo en que nos ayuden los concesionarios del transporte a ser parte de este grupo que se suma a lo que les toca, porque les toca no permitirlo, denunciarlo, evidenciar que no se puede hacer. Entonces, estamos trabajando mucho con la Secretaría de Movilidad. La jefa de gobierno, además, nos ha pedido que nos enfoquemos de manera prioritaria en reforzar las medidas de seguridad en el transporte público. Entonces estamos trabajando en eso y como te digo, pues vamos a tener muy pronto la firma del convenio. Y eso implica capacitación, información, materiales visibles en el transporte público y sobre todo sensibilización con conductores o cobradores para que sean, no solo no se sumen, digamos, a agredir a las mujeres, sino que sean nuestros aliados en identificar alguna agresión y reportarla. También desde la Secretaría se encargan de la capacitación de este personal que trabaja en hoteles, porque hoy en la conferencia pues daban también esta información, ¿no? De que se va a capacitar al personal de estos hoteles para identificar posibles personas que estén víctimas de trata o violencia. ¿Qué hace la Secretaría en esa estrategia que anuncia hoy el gobierno de la ciudad? Nosotras identificamos los índices de violencia en espacios de hospedaje, identificamos como inadmisible que ocurrieran delitos de esta naturaleza en contra de las mujeres y que básicamente necesitábamos actuar como gobierno de manera interinstitucional para fortalecer no solo las medidas de prevención, sino las medidas de sanción en aquellos espacios que no corrigen y entonces se vuelven espacios de reiteradas agresiones de género contra las mujeres, ¿no? Hemos estado trabajando a lo largo de ya varios meses, establecimos una mesa, la mesa de hospedaje seguro, es una de las 15 acciones de las acciones de emergencia, digamos, en la alerta de violencia contra las mujeres. Entonces, la verdad es que nos toca crear el protocolo y que ya tenemos listo. A partir de que la ley se apruebe, nosotras ya saldremos con ese protocolo que mandata la ley
crear el modelo de capacitación para que las personas, tanto de los front desk como del servicio general en los hoteles, puedan tener la capacitación que se requiere para justamente poder identificar las señales de riesgo, para que además sepan cómo prevenir, qué tipo de datos tienen que tomar, en qué se tienen que fijar, cómo no pueden pasar cosas como que entran dos y sale uno, ¿no? Entonces tienen que averiguar qué está pasando. Entonces hemos trabajado mucho en esta mesa interinstitucional y de ahí, digamos, surge la materia con la que la Consejería Jurídica se pone a hacer esta iniciativa que recupera todas las necesidades que las instituciones identificamos y por qué vamos a modernizar la ley en el sentido de garantizar la seguridad para las mujeres. Gracias, secretaria. Por último, de mi parte, yo le preguntaría también qué trabajo se está haciendo en la cuestión de el sistema público de cuidados. Veía que ya están invitando a un foro, al primer foro que se realizará el 26 de noviembre, una consulta sobre este sistema. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Trabajo de las mujeres, perdón, y qué se espera, ¿no? Pues en lo que queda del año y lo que viene con este sistema en particular, que es algo que importa bastante. El sistema público de cuidados es una de las grandes apuestas del gobierno de la Ciudad de México. Fue una gran oferta, digamos, desde campaña de la jefa de gobierno y ella lo ponía en palabras muy simples de entender, pero es una transformación profunda. O sea, ha habido revoluciones de diversa índole, el mundo se ha venido transformando y lo que ha quedado igual es la división sexual del trabajo. Las mujeres seguimos a cargo de las tareas del cuidado que nadie reconoce, que nadie valora, que nadie paga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Generar alternativas. Las mujeres no tenemos que seguir cargando con las tareas del cuidado de manera desproporcionada e injusta y entonces hay que generar oferta institucional para que esas tareas se distribuyan distinto. Por eso las casas del cuidado se llaman las casas de las 3R, para que la gente pregunte qué es eso y es revalorar, redistribuir y reducir la carga de trabajo sobre los hombros de las mujeres. Ya está funcionando la Casa de las 3R Jimena Guzmán en la colonia Buenos Aires, pero además ya están a punto de iniciar funciones otras tantas. Para este año se proyectaron las primeras 26, habrá 200 cuando este gobierno concluya, 100 en las utopías que tendremos disponibles y 100 más por aparte. Y es la gran revolución de las mujeres. En ese sentido, trabajamos en la CAS, en el Servicio Público de Cuidado, desde antes de iniciar con el gobierno. El modelo estuvo armado, puesto a disposición. Ya nosotras teníamos en la Constitución el derecho al cuidado reconocido como una obligación de Estado y en el marco de esa posibilidad constitucional empezamos a trabajar la propuesta de la prestación de servicios y ahora estamos dando un paso más, reformando la Constitución para poderla armonizar con la opinión consultiva de la Corte Interamericana que la dota de contenido detallado para que nuestra Constitución siga siendo la mejor de América Latina en materia de reconocer el cuidado como un derecho y además la ley del sistema público de cuidados, que es el marco jurídico que sustenta la oferta de política institucional. Entonces, la verdad es que hemos venido avanzando en paralelo, primero el modelo, incluso prestación de servicios, pero necesitamos una ley que le dé continuidad y que le dé certeza a los servicios públicos de cuidados y efectivamente se estableció el comité de consulta. Vamos a las primeras consultas esta semana y ese es un proceso legislativo que corre en paralelo a esta jornada de 16 días de activismo. Digamos que si lo piensas se suma a este compromiso estratégico y redondo y circular con los derechos de las mujeres. Y bueno, ya está en curso, así que yo creo que muy pronto las mujeres de esta ciudad vamos a seguir teniendo buenas noticias en la garantía de nuestros derechos. Sería ya para que el 2026, cuando ya sumaron todas estas voces para presentar esta reforma legislativa, o lo prevén para finales de este año. Fíjate que eso depende del mecanismo de la consulta, porque la consulta por ley, sobre todo porque tiene que atender a personas con discapacidad, que es parte de los servicios del Servicio Público de Cuidado. Entonces, de manera constitucional y por así mandatarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo lo que tiene que ver con atención a grupos con discapacidad tiene que pasar por este proceso de consulta previa y luego se llama preconsulta y consulta.
Entonces, justo hay que agotar y hay que hacerlo bien y entonces esos procesos tienen que tomarse el tiempo que se tengan que tomar. Será el Congreso quien a partir de que se cierre la fase de preconsulta evalúe en cuánto tiempo estamos listos para la siguiente fase y ojalá que alcance a estar este año. Sin embargo, podría ser a principios del siguiente. Lo que importa es que se cumpla con el proceso, que salga bien, que cuando la ley se apruebe entre en firme, digamos, ¿no? Sin ninguna posibilidad de contradicciones, de algún proceso en contra. Además, yo creo que eso va a avanzar muy bien. Ahí, digamos, hay acuerdo entre los grupos parlamentarios de la necesidad de sacar adelante esta ley. Entonces, pues hay que seguir el ritmo que marca pues el propio proceso legislativo, ¿no? Le agradezco mucho, Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres en la Ciudad de México, por esta entrevista, por esta información y estar pendientes de estos 16 días de activismo que inician este 25 de noviembre. Te agradezco a ti y súmense a la campaña porque también a los medios les toca transmitir desde un lugar sensible, les toca reeducar con los mensajes que producen, que comparten, entonces súmense porque si a una mujer cualquiera la tocan, a todos nos toca responder. Muchas gracias, secretaria. Gracias a ti.